conformo el grupo cultural de modelaje ancestral danza, que es Pixcuricuichic. La historia de la conformación de este grupo es, ya vamos 8 años de trayectoria. Pixcuric significa una planta sagrada que más antes nuestros ancestros utilizaban para poderes curativas, medicinales y también en la cosmovisión. Y Cuichic significa moverse y también significa es arco iris. Conformado lo que es Pixcuricuichic, traduciendo al español, a nuestra lengua español, vendría a ser arco iris de convicción. Yo fui la persona que conocí a otra persona, por ejemplo, en este caso tomo el nombre en paz descanse con mucho respeto, que es Tito Chongo. Y aparte de eso es otra persona que es Gerardo Chimbo. Fuimos las 3 personas que un día conversamos este tema y pusimos a sentar y dijimos, mira, empecemos conformando un grupo. Yo me vinculé hace 8 años. Cuando yo tenía 11 años, este grupo cumplía 1 año. Así que cada vez que yo voy cumpliendo años, el grupo también va cumpliendo años. Soy bailarina de la danza quichua. Entonces, los danzantes, entre todos, siempre nos juntamos para hacer diferentes coreografías. El grupo Pixcuricuichic siempre tratamos de unirnos. Más que todo en cada expresión, en cada movimiento que realizamos nosotros, siempre se trata de unión, porque antes las personas, por ejemplo, las tribus de nosotros, siempre se expresaban a través de un sonido, por ejemplo, de un caracol, de un ochuro, como le llamamos. Nosotros siempre tratamos de unirnos a través de la danza. Mediante el modelaje ancestral, nosotros estamos justamente dando a conocer nuestra cultura, nuestra vestimenta, lo que es justamente la cultura quichua, de aquí de la provincia de Napo y de la Amazonía. Mediante la danza, nosotros fortalecemos el espacio, también fortalecemos lo que es el movimiento rítmico, como nuestros ancestros bailaban, fomentaban en el momento de realizar ciertos rituales. Nosotros siempre hemos tratado de que la gente nos conozca a través de, no como los demás grupos de danza, sino también como modelaje. Entonces, en cada escena que hacemos o en cada coreografía, siempre le incluimos al principio el modelaje. Un poquito de modelaje y ahí empezamos con una música un poquito más suave para que la gente ya se vaya como que sintiendo ese sentimiento de la música cultural y después empiece lo que nosotros le decimos ya la fiesta. Yo como danzante pienso que el arte viene desde la música, desde cualquier instrumento musical. Yo tenía a mis abuelos que ellos trabajaban con instrumentos como la charrapa, tocaban el pingullo, la guitarra y tenían también un peculiar como tambores, pero que era muy diferente a los tambores de ahora. Yo considero que la danza es nuestra cultura tradicional que antiguamente nuestros ancestros nos enseñaban para tratar de olvidar los malos momentos que teníamos. En este grupo sigo ya 6 años y mi papel también es de coreógrafo. Yo trato de enseñar a mis estudiantes que tratemos de dar todo lo mejor en una presentación para que la gente nos conozca y nos vaya conociendo como grupo que somos. Cuando subo a un escenario no solo subo a bailar, subo a representar a mi cultura, demostrar lo que sé y sobre todo también demostrar a los demás jóvenes a que se inspiren, a que no dejen la cultura a un lado, porque hoy en día estamos perdiendo esa costumbre y vamos a rescatarlo. Aquí en este grupo aprendí muchas cosas, como por ejemplo el compañerismo, la responsabilidad, y también aprendí cómo es liderar, cómo es llevar adelante un grupo, cómo es estar al frente
de una participación y también, sobre todo también cómo saber guiar. Aquí, para poder rescatar la cultura, lógicamente tendríamos que utilizar los trajes típicos que más antes utilizaban nuestros ancestros. En este caso tenemos el traje de pacha, que representa que más antes se ponían las mujeres casadas. Eso representa la pacha. Tenemos la maqui cotona y la pampalina. Este traje, justamente este vestuario, utilizaban ya las señoras mayores. Lo que es la kushma que estoy puesto justamente, utilizaban los jóvenes. Y ahorita actualmente ya viene lo que es el traje de muyu, que se podría hacer, que son realizadas con semillas de aquí mismo de la zona, pero esto ya vendría a ser, haciendo una comparación con la actualidad, vendría a ser el traje de baño. Y de ahí también tenemos lo que es algunos trajes, los accesorios, los collares, las coronas de pluma, pero actualmente ya no se utiliza bastante las plumas porque ahorita tenemos que cuidar el medio ambiente, preservar la naturaleza, y entonces ahorita estamos buscando otras maneras de incentivar y tener adelante, seguir manteniendo lo que es la cultura. En vez de las plumas nosotros podemos utilizar aves de corales, que son las gallinas, los patos, y se puede ir pintando. Entonces de esa manera nosotros ya nos vamos representando. Nosotros no buscamos señoritas o jóvenes que vengan y sepan bailar, que ya tengan el conocimiento del baile, el modelaje profesionalmente. No, nosotros buscamos personas interesadas que en verdad valoren el arte. Una vez que llegan aquí, van aprendiendo, o sea, van aprendiendo a danzar, a modelar, a hablar, a perder la vergüenza delante de las cámaras, más que todo el público. Yukachagrama Vishaga Ashangawaras Apani Yukachagrama Vishaga Ashangawaras Apani Tasawaskara Maskasha Wasimaliara Pamuni Tasawaskara Maskasha Wasimaliara Pamuni Minasikipi Yarisha Tasawaskara Aspini Minasikipi Yarisha Tasawaskara Aspini Aspinara tu kuchisha Chopipura mi pakini Aspinara tu a nuestros hermanos indígenas que donde quiera que nosotros vayamos, siempre tenemos que sentir orgullosos de hablar nuestro idioma, de saber nuestros saberes ancestrales y nuestra gastronomía. Ese es el mensaje que nosotros impartimos al público. A nuestros chicos que tienen miedo también de danzar, demostrar a través también ese cariño que tienen a la cultura a través de sus expresiones culturales, pues que se integren un poquito más en esto. Capaz tengan miedo también de que no conocen muy bien la cultura quichua, pero cuando lo vayan conociendo es una de las mejores pues herencias que nos pueden dejar nuestros ancestros.